Cuando se habla de la naturaleza en el discurso público, a menudo se referencia a una belleza armoniosa y hasta sabia, una especie de madre tierra que en algunos casos se llega a defender como la que debería dictar cómo vive el ser humano, mientras también se habla de lo artificial, lo humano y también lo destructivo. Se ve a lo hecho por los Homo sapiens como una aberración al orden natural, una aberración que conlleva a veces consecuencias aterradoras, una aberración que a veces se le tilda de pecado. Buenos contra malos. Una visión maniquea que a menudo lleva a ningún lugar. Pero, ¿y si la naturaleza fuera solo un mito? ¿Una creencia conveniente y ya? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué matiza la filosofía? ¿Y qué efecto tiene esto en un discurso social donde incluso surgen movimientos que llaman a los humanos a extinguirse por decisión propia? Como lo dice el título, no existe la naturaleza. Se puede decir sin temor a equivocarse que la humanidad existe en una realidad especial donde lo surreal, lo imaginativo y lo objetivo se mezclan. Por ejemplo, la idea de la verdad es algo que solo existe en la mente de las personas. Científicamente, en el campo de estudio de la física, de la biología y de la química, las cuales algunos ven como las ciencias más importantes para decir lo que es la verdad del universo, no hay evidencia alguna que se conozca sobre la existencia de la verdad. La verdad no es una propiedad de la materia o de la energía. No hay forma alguna de detectar la verdad de este modo. Al analizar un átomo o una molécula nunca se va a identificar la verdad en su carga o en su comportamiento, menos en el ADN o en la forma en la que se enlazan los hidrocarburos. Y aún así, la idea de la verdad es profundamente importante para la ciencia. La idea de que algo es, sin importar quién lo diga, sin importar quién lo niegue y sin importar quién lo sepa. La verdad es una propiedad, no de la materia, sino de la información. De igual forma, en la química, la física y la biología no existe nada observable o medible como natural. No hay un elemento llamado naturalium que solo se encuentre en los jugos de naranja hechos de naranjas de un huerto donde no se usan pesticidas o fertilizantes. Menos así, hay una frecuencia de luz o sonido especial que solo emitan las criaturas del bosque. Si se piensa que lo natural es eso que no es artificial o hecho por el ser humano, entonces el universo y todo es natural, hasta la llegada del ser humano, o al menos hasta que un día el humano empieza a hacer cosas artificiales. De ser así, ninguna fruta orgánica es natural. Alguien tuvo que plantar y cosechar los huertos. No es como que aparezcan por ahí grandes plantaciones de forma, entre comillas, natural. También sobrevivir una enfermedad que requiere fármacos es antinatural, y así mucho más. Ahora, si lo natural es el orden real u original de las cosas, o por lo menos el orden mayoritario, la vida no es natural, pues los datos actuales nos muestran lo poco frecuente de la vida, incluso en nuestro propio planeta, donde se extinguió varias veces, incluso hasta casi desaparecer. Lejos de lo que algunos defienden con ahínco, la naturaleza no implica una bella armonía que protege a la vida. Justamente las formas de vida dependen de la muerte para persistir. Bacterias, carnívoros, vegetarianos y hasta las plantas se alimentan de otras formas de vida o de sus restos. Esto culmina con el hecho que el ADN o la configuración genética prácticamente llevan siempre al decaimiento y muerte del organismo, salvo algunos realmente excepcionales casos. La muerte o incluso la ausencia de muerte y vida serían más naturales bajo este punto de vista. Si la naturaleza existe, no tiene nada que ver con lo que se ha dicho de esta en esas visiones de un orden sabio y hasta consciente. Más bien parece que se está ante una falacia llamada reificación, la cual lleva a creer que abstracciones muy difíciles de entender, muy ambiguas o a veces inexistentes, son entidades, conscientes o no, pero son entidades, son cosas. Algo así como convertir al trueno o a la tormenta en
seres para poder entender por qué ocurren, o convertir a la inteligencia en una pirámide o en algo parecido a una regla para intentar medirla, para intentar entenderla. Luego sigue la falacia patética, que brinda sentimientos o cualidades humanas a estas abstracciones previamente convertidas en cosas por la reificación. Si lo natural es lo que es fruto de las disposiciones de la creación, todo es natural, hasta el ser humano y su destrucción o alteración del entorno. Entonces todo sería natural, pero nada lo es, pues si no existe lo antinatural, la idea de lo natural se difumina hasta desaparecer. Entonces, ¿todo esto es una fantasía? No todo lo que existe lo hace de la misma forma en que lo hacen los átomos. Algunas cosas existen porque se hacen, porque son performativas, porque ocurren, y eso lo hacen sujetas a condiciones específicas. La naturaleza no existe más que como una creencia, pero una que ha llegado hasta la médula humana. Esta creencia evita y se abstiene de tomar en cuenta mucha información, obviamente con fines ideológicos, como muchos que invocan al orden natural para decir cómo debería de comportarse el ser humano, la sociedad o incluso la cultura. Tampoco se muestra que en estados más primitivos, atrocidades que hoy nos aterrarían completamente eran algo completamente comunes para el ser humano. Estos momentos primitivos se entenderían como más naturales por ser menos artificiales. Cuando se habla de sus bondades, no se invoca las imágenes de enfermedades congénitas, virus, catástrofes y un sinfín de horrores para la vida humana. Así como también, consecuentemente, una infinidad de ideas banales y profundas, entre lo que es necesario hablar de lo que inspiró este video. El mercado de lo natural, una montaña de productos, alimentos y manjares que elevan sus precios o venden imágenes con la idea de que son naturales. Así también una industria que raya en lo pseudocientífico y en lo peligroso, con medicamentos que dicen que pueden salvar a quien sea de todo solo porque son naturales. Como si cualquier cosa, entre comillas, natural, fuese infinitamente superior, entre comillas, a lo artificial. Por otro lado, hay quienes reifican y luego patetizan a la ciencia, en lo que parece un mero ejercicio de sustitución, donde se intercambia una autoridad suprema por otra. Estos últimos pueden llegar a tachar toda enfermedad, catástrofe o realidad biológica desfavorable o no tan productiva al ser humano como una muestra de que la naturaleza es una tirana que debe ser ignorada, abolida o controlada. En realidad, más que versar sobre la liberación del humano sobre la naturaleza, versan sobre el control total de cada aspecto del humano sobre todo. No tenemos evidencia de la existencia de la naturaleza como ese ente mágico o tirano del que ya se habló, pero su idea sí que existe, y como idea puede tener efectos bastante tangibles en la humanidad, sus leyes, sus ciencias, sus religiones y sus miedos. Que haya cosas sujetas a las leyes de la física, o que existan fuertes determinaciones o fuertes influencias biológicas sobre el comportamiento y otros tantos aspectos más, no significa que exista un gran orden, sino que los humanos y sus formas de entender están creando ese gran orden de información con sus herramientas y capacidades, por medio de la ciencia, caray. Es anticientífico creer que el simple hecho de que exista una ciencia hace que exista un gran orden. El orden tampoco es una propiedad de la materia, sino de la información. Aunque ese orden del que hablan las leyes de la termodinámica depende de que se pueda comprobar de que existe el tiempo o no. El orden es principalmente una propiedad de la información, que como la verdad es usada por los seres humanos para entender su realidad y para regularla. Para concluir, en este video no solo se expone el pensamiento falaz sobre la naturaleza, sino también sobre la ciencia, o al menos una visión distorsionada de ella en la que reina una obsesión con lo medible y lo tangible, mismas que en sus extremos llevan a una deificación, o sea, un punto en el que se les transforma a la naturaleza o a la ciencia como los rectores últimos de la realidad, fuerzas y o potencias que obran por medios extraños, pero que siempre guían al camino que debe seguirse.
Bueno, eso ha sido todo por el momento. Muchas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, compartirlo, comentarlo o puntuarlo sería de gran ayuda. Si tienes algo en contra o algo que añadir, pues aquí abajito en los comentarios puedes dejarlo. Siempre leo los comentarios y normalmente suelo responder. Sin más, se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.